Gasca, después de una trepidante pelea en la que el resultado era incierto, su tenacidad y furia desenfrenada lo hicieron ganar. A continuación presentamos la séptima parte del primer capítulo de la historia El cazador de hombres lobos. Gasca, el primer alfa. Gasca estuvo aullando durante mucho tiempo sin obtener respuesta. En ese momento su hazaña contra una bestia similar sería difundida, y no habría otra alternativa para los demás que someterse a él o pagar con su vida. El primer hombre lobo comenzó a imponer su autoridad sobre las otras bestias. No cabía duda de que él era el enemigo a vencer por las demás, y el peor enemigo del hombre. Sin embargo, aún no encontraba la forma de ajustar cuentas con todas las personas que decidieron y presenciaron su muerte. Estaba esperando el momento y la forma oportuna para vengarse. Solo era cuestión de tiempo para hacerlo. La carne de sus víctimas era buena, pero ansiaba enormemente la humana, y qué mejor que la de sus enemigos. Será un ajuste de cuentas bien cobrado, pero por el momento debía limitarse a vivir entre las sombras, porque su debilidad o vulnerabilidad comenzaba al amanecer. Las despiadadas masacres desatadas esporádicamente al principio en cabañas remotas, alejadas, pronto aumentarían en tan solo un mes, y se extenderían a otros lugares, revivando el rumor de la existencia de hombres lobos en una parte de Europa inicialmente. Luego se difundiría por completo. Las habladurías sobre las matanzas pronto se convirtieron en noticias diarias, porque continuamente descubrían restos de sangre con jirones de ropa. Algunos reconocían la identidad de las víctimas a pesar de los pocos despojos descubiertos. Esta situación alarmó a las autoridades, que realizaron búsquedas y cazaron a todas las bestias salvajes cercanas al lugar donde sucedió los desafortunados hechos. Estaban confundidos, con la incertidumbre de saber quién era el responsable de los asesinatos. Sin embargo, estaban determinados a liquidarlos en cuanto los descubrieran, infraganti o hallaran evidencias de su ubicación. Incluso los Eternity fueron informados de esta actividad acelerada de las bestias salvajes. Casi aseguraban que eran hombres lobos los responsables por todas las evidencias singulares de los ataques. Nuevamente reanudaron la búsqueda y rastreo de estas bestias, tratando afanosamente de localizarlas. A pesar de que su existencia no estaba comprobada, las huellas examinadas por sus investigadores indicaban la presencia de varios animales no conocidos hasta el momento. Mientras tanto, Gasca por las noches realizaba recorridos por todo el territorio. Aunque confiaba en ser invencible, no perdía la cordura sobrepasando los límites de sus travesías, porque si los humanos lo descubrían, lo cazarían. Por las noches no era vulnerable, pero por el día sí. Previendo todo esto, atrapaba a otras bestias y animales salvajes para alimentarse. De un momento a otro, tendría que cumplir su venganza, pero cautelosamente. Después de matar a varios monstruos hechos a su semejanza, pronto se dio cuenta de la necesidad de tener incondicionales que le ayudaran a conocer el territorio y planear su llegada a las comunidades para alimentarse de lo que ansiaba. Sin embargo, en una de esas rondas habituales, se encontró con una bestia casi igual a su tamaño que lo enfrentó a muerte. Esta era negra, moteada con manchas marrones. Este enemigo le demostró a Gasca la importancia de trabajar en equipo, ya que después de unas 2 horas de lucha sin descanso, el oponente no mostraba temor y su fuerza no decaía. Aunque su mayor peso le daba ventaja de asestar golpes mortales, estos no surtían el efecto deseado. Así que sin guardarse nada atacó de frente a esta bestia, que hizo un ruido que lo desesperó, y quiso callarlo rápidamente, pero sus esfuerzos se vieron truncados en varias ocasiones. Se sintió frustrado e impotente porque a pesar de atacarlo con toda su potencia, no lograba herirlo, pero el enemigo tampoco podía. Desesperado por verse impedido de lograr su propósito habitualmente, saltó con todas sus fuerzas poniendo sus garras por delante, logrando derribar a su enemigo. Pero poco a poco su fuerza e ímpetu lo fue acercando al cuello de su víctima, hasta que logró poner su enorme hocico y comenzó a cortar lentamente la carne que lo cubría. De pronto sintió una enorme tijera enterrada en su espalda y saltó hacia un costado, para no ser un blanco fácil ante otro enemigo fuera de lo común. Por el momento se olvidó del oponente caído, y tras varios encuentros violentos con este nuevo adversario, se dio cuenta de que este era similar al anterior, pero no se rindió y volvió a saltar sobre el nuevo atacante, que lo detuvo con dificultad. Pero ahora eran dos los enemigos que podían enfrentarse a él, y de alguna manera se sentía en desventaja. En ese momento gruñó con todas sus fuerzas,
agrandando su cuerpo porque lucharía para sobrevivir y matar. Inesperadamente las dos bestias le mostraron su misión, que él aceptó con agrado. Reconoció que tal vez no podría matarlos, pero no se sometería hasta acabar con uno de ellos, con los dos o morir, que era lo más seguro. A pesar de que estos dos contrincantes eran muy fuertes, no eran lo suficientemente para acabar con él. De esta forma, Gasca se erigió como el primer alfa de dos bestias que podían acabar con cualquiera, posiblemente también con él, si no mostraba su poder. Era solo el comienzo de una nueva organización, donde sería él el jefe, y los demás sus sirvientes o miembros. Poco después comenzaron a cazar humanos, estratégicamente para alimentarse. Se adentraron más en su territorio para conocerlo y expandirlo. Ahora su fuerza y poder se tornaba casi invencible, porque no encontrarían resistencia en otras bestias que al verlos siempre se rendían ante su presencia. Sin embargo, ya no los exterminaban a diestra y siniestra, simplemente aumentaban el número de miembros para protegerse. La idea de acabar con los responsables de su captura y ejecución era prioritaria. Faltaba poco tiempo para hacerla efectiva. Si alguien podía hacerles frente con cierto poder de resistencia, pero sin éxito, serían Gaudevic y Gregor. Ellos también formaron sus propios grupos, integrando a varios miembros, cada uno pensando en su expansión, dominio y defensa ante la embestida humana. De noche podrían ser invencibles, pero de día serían fácilmente atrapados o asesinados por su debilidad ante la claridad, aunque no sabían si los humanos conocían este punto vulnerable y mortal para ellos. Más tarde estos tres grupos tuvieron que encontrarse, lo cual sucedió violentamente al principio, pero tanto Gregor como Gaudevic tuvieron que doblegarse ante el poder de Gasca y las dos enormes bestias que marcaban el centro de su ataque y defensa. Estos líderes de pequeños grupos reconocieron que podrían ser exterminados en algún momento por el líder de todos y sus aliados, así que mostraron su misión ante el único alfa temido por su ferocidad y proporciones. Pronto establecieron comunicación para organizarse ante los humanos que comenzaron a buscarlos por sus hábitos alimenticios. La orden específica era alimentarse sin dejar rastros para no evidenciar su presencia. Cuando tuvieran suficientes miembros, podrían atacar a quien quisieran, pero siempre teniendo un lugar seguro para el momento en que estuvieran indefensos. Los aldeanos solo escuchaban los gruñidos de las bestias seguidos de gritos de terror de la gente. Usaban armas de plomo, inútilmente contra estos depredadores sin efectividad, y que al contrario los enardecían mucho más y masacraban a todos para no dejar testigos. Así comenzó la organización del primer clan de hombres lobos, en general, derivado de los experimentos, cuyo líder era el imponente Gasca, cuya figura infundía temor y respeto. Para las familias era terrible observar el cruel desenlace de las víctimas, porque eran devoradas casi en su totalidad, por lo que el alguacil generalmente sugería que solo una persona viera los restos por su macabro estado, además de que no se podían apreciar las características físicas, ya que las bestias las dejaban irreconocibles porque consumían la mayor parte de sus cuerpos, y una de esa parte eran sus caras. Exigían justicia para esclarecer estos sucesos, que poco a poco fueron impactando y aterrando a toda la población, debido a los sangrientos hechos y a la vulnerabilidad ante estas bestias desconocidas. Pidieron garantías de seguridad porque posiblemente él o los agresores regresarían a terminar lo inconcluso o a cazar más personas. Las autoridades estaban sumamente preocupadas porque no se trataba de una docena de víctimas, ya que pensaban que podía haber más que no habían sido descubiertas. Para su mayor desesperación, los asesinatos se intensificaban progresivamente, lo que indicaba que las bestias eran voraces y podían matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Comenzaba un periodo de terror nocturno porque solo se escuchaban los gritos, gemidos de miedo y dolor ante la embestida de lo desconocido. Los gruñidos eran cada vez más familiares y aseguraban que estas bestias eran diferentes a las conocidas, sobre todo eran letales. Mientras tanto, las autoridades organizaban búsquedas y grupos de policías para vigilar los alrededores de las pequeñas comunidades afectadas. Además, informaban urgentemente a todos los pobladores de las regiones cercanas a las masacres para extremar medidas de protección. Algunos policías tuvieron que ir a la comunidad de Preta para que les proporcionaran armas y personal entrenado para la búsqueda,
y rastreo de animales salvajes, o lo que pudieran encontrar, consiguiéndolos escasamente. Sinceramente, no había mucho apoyo para resolver esta situación, que cada vez se tornaba más grave y causaba pánico a todos. La pesadilla aumentaba considerablemente con el despertar de las bestias. Aunque no habían llegado a las pequeñas aldeas, era cuestión de tiempo para que lo hicieran. Por su parte, Gasca ordenó tener mucho cuidado al alimentarse para no acelerar sus dificultades para cazar o ser atrapados durante el día, pero la discreción de la depredación podía terminar en cualquier momento, ya que sus ataques comenzaban a expandirse en otros lugares y sería cuestión de tiempo para que reconocieran su presencia. Algunos hombres lobos bastante extraños, ante el temor de encontrarse con Gasca, Gaudivic y Gregor, o sus principales miembros, huyeron. Sin duda, el más temido de todos era Gasca y sus dos principales miembros. Sin embargo, Gaudevic también contaba con bestias similares a él, casi invencibles. Estas caminaban encorvadas con su silueta deforme y andar atípico que disimulaban su letalidad en el ataque ante todos. Entre los miembros de Gregor se distinguían a las hienas, reconocidas de esta manera por su peculiar morfología, pero lo que las distinguía era su incansable ansia de matar y devorar, apoyadas por su gran poder y resistencia para combatir. La sociedad de los Eternity, desconocida por todo el mundo gracias a su discreción al crearse y elaborar sus experimentos, al enterarse de que había bestias monstruosas posiblemente, reanudaron sus trabajos discretamente en otro lugar, muy apartado de la civilización. Trabajaban para conseguir bestias serviles ante ellos. Apostaban a atraparlas para hacerlas obedientes si se pudiera, pero sanguinarias con el enemigo. Nuevamente contrataron científicos para que les proporcionaran información suficiente y ejecutaran sus nuevas hipótesis con decenas de personas para conseguir sus fines. Lamentablemente pronto se dieron cuenta de que llevaron su objetivo demasiado lejos, porque las autoridades y científicos, apegados a la legalidad, sospechaban de algunos de sus miembros al ver los resultados de estos actos tan crueles con seres humanos, que podían indicar la mano del hombre y sobre todo de la nobleza. Apoyados por todo el poder del dinero, pero desmoralizados por el fracaso y temiendo ser descubiertos, uno a uno los hombres de ciencia y autoridades que sospechaban de sus actos clandestinos murieron misteriosamente, llevándose consigo información y conjeturas que responsabilizaban a algunos miembros de los Eternity. A pesar de todo, los rumores se volvieron normales para toda la población, incluso los miembros de la sociedad secreta que difundieron las primeras noticias oficiales sobre estas bestias aseguraban la existencia de estos monstruos, sin saber que ellos fueron los creadores de los mismos, de muchos tal vez. El esqueleto rumano era algo especial para todos. Muchos lo consideraban una prueba sólida de la existencia de los hombres lobos. Para otros era una farsa o un mito, pero más tarde algo ocurriría para descartar, confirmar o demostrar la presencia de estas bestias ancestrales que distaban mucho de las criadas. Su aparición sería discreta como las leyendas que los mencionaban. Vendrían tal vez a reclamar el territorio y luchar por la supremacía, porque serían interrumpidos por estas nuevas bestias que estaban dispuestas a apoderarse de todo. Los hombres lobos ancestrales tenían por ley desaparecer durante mucho tiempo por cuestiones especiales, pero pronto se presentarían debido a los nuevos habitantes carnívoros que les disputarían el dominio de todo. Los cuantiosos hallazgos de restos humanos asombraron a la población en general y los Eternity en especial querían descubrir la raíz de todo esto para saciar su curiosidad y fascinación, porque la ley estaba sobre ellos. Los científicos, desechados por su fracaso y para evitar sospechas por completo, se llevaron consigo todo rastro que pudiera incriminarles. Pero ahora, algunos de los más férreos y determinados integrantes de esta sociedad contratarían a otros hombres de ciencia más, porque ante los macabros hallazgos no tenían duda de que los hombres lobos existían, y dominarlos les daría el poder necesario para derrotar a la República. Las pruebas de sus experimentos, que en su momento fueron desechadas y arrojadas a ríos, mares o enterradas en el fango, misteriosamente volvieron a la vida. Quizás la luz del sol paradójicamente activó su cerebro y hemoglobina en un instante, pero también los afectaba mortalmente quemándolos en minutos. Tras regresar de la muerte, los resucitados
ante los brillos de la claridad, se escondían en la oscuridad para protegerse y por la noche, sintiéndose libres de cualquier amenaza, salían ávidos a recorrer el mundo para saciar su hambre y dar rienda suelta a los instintos impregnados en su ADN a través de la hemoglobina. Pronto las masacres inundaron pueblos y ciudades. Algunos creían ver bestias de diferentes formas y tamaños que caminaban sobre 2 y 4 patas ágilmente. Otros escuchaban gruñidos extraños bastante aterradores. Todo esto coincidía con los avistamientos de hombres lobos que atrapaban fácilmente a cualquier persona, matándola en minutos y devorándolas en ese instante. Otros desestimaban la presencia de bestias desconocidas y tachaban de mentirosos a los que difundían estos avistamientos. Pero las pruebas eran irrefutables. Por lo menos cadáveres existían. Los responsables, quién sabe si eran los que mencionaban mucho los rumores. La realidad era que todo el mundo estaba alerta y deseoso de saber qué ocurría, pero nadie dudaba de lo que estaba pasando o de lo que rondaba por las noches peligrosamente en los alrededores de los poblados. Pasado cierto tiempo, una vez más, la sociedad retomó la investigación para saber qué estaba pasando realmente porque las autoridades tampoco tenían respuestas, solo escuchaban las creencias o imaginaciones de personas inundadas por el miedo y el fanatismo. Ante el temor de esta amenaza desconocida, nocturna, la mayoría de las grandes ciudades se fortificaron y otras se protegieron de las sombras, sabiendo que en ellas se encontraba la muerte. Los Eternity no imaginaban de que sus pruebas tuvieron éxito. Por su parte, Harper Thompson tuvo la suerte de sobrevivir a la limpieza de sus jefes. Con objetos de valor que llevaba, cuando huyó pagó el viaje y el castigo económico por haberse embarcado sin el permiso correspondiente. Después de varias semanas llegó a los Estados Unidos, un país en crecimiento donde primero se establecería como médico. Luego comenzaría a relacionarse con otros hombres de ciencia para concluir la idea que lo animaba a devolver la vida después de la muerte, además de terminar la tarea de crear hombres bestia. Al principio minimizó esta cuestión porque no le interesaba, pero ahora lo intentaría incansablemente ya que estaba entusiasmado y subyugado por descubrir o encontrar la fórmula para hacer nuevas creaciones de vida distintas a las naturales. Con este séptimo relato concluimos el primer capítulo de la historia del cazador de hombres lobos. También les comento, amigos, que este primer capítulo está disponible en Amazon en ebook y en físico para los que quieran apoyarme. Al igual está de esa manera la historia de la 11ª plaga en ebook y en físico. Y por último, Garras de Lycan también está disponible en Amazon. Saludos, cuídense mucho y recuerden que continuaremos con el Clan de la Oscuridad y Lakio, la mascota de la muerte, además de otros relatos de terror.